Bueno, ya estamos en vivo. Deje nada más pongo esto espérame, a ver. Déjame pongo esto en público, porque si no, ahí está. Ay, espérame. A ver si por aquí, porque con la computadora no puedo. Uy, editar privacidad. Ahí está en público ya. Bueno, ya estamos en vivo. Hermanitos, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Les saluda a su hermana en Cristo, Betty Valenzuela. Gracias a todos por sus oraciones. No me morí. Hubo protestantes que decían que si ya me había muerto. Me sorprende el amor que me tienen, Charles, el amor que me tienen tus hermanos, porque me quieren ver muerta, los infelices. Bueno, pues, ¿qué creen? Ahorita estoy con Charles Fuentes, un hermanito que no es católico, es muy educado, incluso me defiende de los ataques y las groserías de los protestantes, pero obviamente pues no es pues no es católico, ¿verdad? Tenemos diferencias doctrinales y pues esta es una charla que yo fui la que lo invité a través de un post que él hizo que decía que a la perdón, Charles, que a la reforma protestante, se me salió, le debíamos muchas cosas. Y yo quisiera saber qué cosas se le deben a la reforma protestante. Bueno, Alex Gaya, Dios te bendiga. Josecito Garro, yo sé que oraste mucho por mí, no me dejaste. Me hablabas todos los días, me mandabas un mensajito todos los días. Fuiste uno de los pocos que mandaban mensajes y yo sé que muchos oraron por mí y se los agradezco. Mi hermanito Friday Ceballos también. Charles, prende tu micrófono, mijo. Denis, bendiciones, mijo. Charles. Apagó el micrófono para que no interfiera el sonido de este lado. Ah, ok. Bueno, prende tu cámara para que te conozcan. Ok. Preséntate, Charles. El post que yo subí fue acerca de un libro de la tesis de Max Weber. No sé si lo habías escuchado, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Prende tu cámara. Pero primero preséntate, mi hijo, tu nombre completo, tu denominación. ¿Eres reformado? ¿Eres católico? ¿Qué eres, mijo? Mi nombre es Carlos Giovanni Fuentes. Soy cristiano evangélico, pertenezco al país de Honduras. Soy hondureño y soy evangélico de la Iglesia Reformada. Y tengo 23 años. Uy, es una criatura. Ok. Ahora sí, mijo. Bueno, eres un hombre muy educado, eres muy joven y eres más maduro que unos viejotes que andan ahí que me quieren ver muerta. Agradezco a Dios por tu sinceridad, por tu inteligencia. Eres también un muchacho muy inteligente. Se ve que eres muy culto, Charles. Entonces, ahora sí, ¿de qué se trató el post y qué se le debe a la reforma protestante, mijo? Primero bueno, la publicación que yo hice y que tengo planeado otras más que ya abarcan otros tipos de áreas como el campo social y sobre todo el campo político. Esta vez yo me estoy dedicando más al campo económico. Principalmente, no sé si usted ha escuchado acerca del libro del economista Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Para saber qué fue la, cuáles fueron los cambios que provocó la reforma protestante en este campo social, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha dedicado o por lo menos ha leído cómo era la política económica o situación económica de la iglesia, o por lo menos donde predominaba la iglesia antes de la reforma? Y aquellos países que después de la reforma siguieron fieles a la iglesia. Bueno, tú me haces una pregunta y yo tengo derecho a responderla y tengo derecho también a hacerte una pregunta yo a ti, ¿sí? Porque no nada más es de allá para acá, también a mí me gusta preguntarles a ustedes. Sí, Ok. no, sinceramente no tengo conocimiento. Es que este tema es que no sé cómo explicarlo porque está un poco difícil. ¿Usted sabe qué es socialismo, capitalismo y feudalismo? Más o menos. Por lo menos que usted sepa qué es feudalismo y capitalismo, estamos bien. ¿Sabe qué es, verdad? Sí, pues todo mundo sabemos eso, mijo. Muy bien.
Antes que nada de esto, quiero entablar usted, por lo menos usted, ¿cómo cree? O sea, ¿cómo piensa y cómo cree usted, sin necesidad de haberlo leído, cómo cree que estaba la situación económica de Europa antes de la reforma? ¿Cómo cree No, que no, estaba? no No, sé, no pero, sé nada. no, ¿cómo lo cree usted? Porque fíjese que muchas personas afirmamos algo, pero no lo afirmamos basado en una creencia errada a base de nuestra ignorancia. Por ejemplo, ¿cuántas Bueno, personas durante mucho tiempo creyeron que la Tierra era plana y estaban criticando a los que decían que la bueno, Tierra era esférica? explícanos tú, porque también yo te voy a hacer preguntas, explícanos tú. Muy bien, en términos simples, es que la cultura de Europa en aquel tiempo antes de la reforma, espere, tengo que atender algo acá. Permítanme. Voy a buscar aquí el post del hermanito Charles para que vean todo lo que... Permíteme, Sí, permíteme, estoy aquí con mi hermano entregándole algo. Creo que apague la cámara. queremos Estoy saber qué entregando un es. servicio. Muy bien, ya terminé. Es que hablar acerca de la cultura, por lo menos la mentalidad de la persona, hay que entender algo, Betty, o sea, algo fundamental. La religión, usted sabe que la religión sí puede moldear el comportamiento de la persona, o sea, la manera como ver las cosas y el mundo, Claro, su ética. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí quienes nos están escuchando. Imagínense que hay una pandemia y que cuya cura sea una transfusión de sangre. ¿Qué cree que le pasaría a una población o colonia que por lo menos el 90% esté habitado por testigos de Jehová? se mueren, se Por eso, mueren, y pues no les... la, la religión moldea la conducta de la persona, la ética. Si yo creo que esto es malo porque mi religión me lo ha enseñado, entonces yo no lo voy a hacer. Por ejemplo, en la ética cristiana, y esto involucra tanto católicos, protestantes, ortodoxos, está que no debemos embriagarnos, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Como nuestra ética cristiana, o sea, esta creencia se introduce en lo más profundo de nuestra alma y la conciencia nos dicta, no vayas a un bar, no vayas a tomar, no vayas a excederte, no te vayas a emborrachar. Al hacerlo, la persona se ve culpable de haber pecado y por lo tanto, esto es lo que moldea la ética del individuo, porque la religión influye. Eso lo que yo voy. Ahora, me voy con respecto al periodo medieval. El periodo medieval es bastante curioso porque aquí fue donde la iglesia estuvo bastante, influía bastante en las personas. Y he detectado acá, y no es que solo yo, sino porque también otros historiadores, como en este caso el historiador medieval Jean-Claude Le Goff, en su dinero, banqueros y mercaderes en la Edad Media, claramente se queda registrado que la Iglesia Católica en ese momento era hostil al comercio, aunque los mercaderes a la larga tuvieron un poco de tolerancia a pesar de que eran vistos siempre como personas desobedientes a las prescripciones de la Iglesia. Entonces no había un liberalismo económico, por así decirlo, en esos estados o países donde el catolicismo todavía predominaba porque la gente le era fiel a la iglesia y si la iglesia en el momento los escolásticos te enseñaban de que realmente el comercio como el ahorro, las ganancias eran una usura, entonces las personas preferían estar obedientes a la iglesia y esta fue una de las razones por las cuales siempre se estaban sometidos al feudalismo. Este es un corto breve. La reforma protestante cambió esta mentalidad y de hecho a la larga lo fueron transformando en las sociedades donde habían más protestantes. Hoy en día ya no es necesario ser protestante ni tampoco ser católico para estar metido en el feudalismo. Hoy en día lo que es la cultura americana o el americanismo ha influido en tantas las esferas de la vida de otros países que hoy en día ya es común ver personas de la religión católica o inclusive musulmanes que ya son de la derecha, porque ha influenciado todo esto, de modo que ya la religión ya no juega un papel tan importante para que una persona sea liberal o se dedique a la inversión, al trabajo, al ahorro, a las ganancias. Por ejemplo, Betty, usted que es católica, yo le preguntaría, ¿usted es de la derecha o es de la izquierda?
Ni extrema derecha ni extrema izquierda. Oye, Charles, pero bueno, quiero que hables un poquito más porque también yo quiero hablar. Muy bien, bueno, este es un resumen de lo que yo tengo. Esto es el resumen breve. Después puedo, debido a las preguntas que usted me haga, podemos extendernos más. Ahorita solo estamos en el campo económico, nada más. O sea, hablar acerca de los efectos que provocó la reforma, no sé, se escribiría un libro inmenso. Ahora, ojo, con esto yo no estoy negando las cosas buenas que pudo haber creado la Iglesia Católica también, como por ejemplo el calendario gregoriano, algunos alimentos europeos, que creo que entre ellos está la pizza, que rica la pizza. Hay un postre que se me olvida, pero que fue hecho en honor de un papa, no me acuerdo, pero es un pan que parece como un remolino. No sé si usted lo ha visto, que parece Oye, como un Charles, remolino que se enrolla. bueno, no sé. A ver, Charles. Me están Bien, preguntando en primer lugar si eres calvinista, si eres de corte calvinista, si eres de corte, eres reformado, perdón, pero eres luterano, calvinista, presbiteriano, anabaptista. eh, soy calvinista. Ah, ok. Bueno, a ver, Charles, ¿qué se le debe a la reforma protestante? Sí le debemos algo y no nada más no nada más poquito, le debemos mucho. Te voy a decir qué se le debe. Bueno, se le debe para empezar las miles y miles de divisiones y con ellas su doctrina, y como tú lo mencionaste, ahí también yo meto a los testigos de Jehová, que tienen una doctrina tan radical, tan asesina. Tú sabes que los bautistas tienen también miles de divisiones y una de ellas casan homosexuales, ¿verdad? Eso es lo que le debemos a la reforma protestante. Ahora, dijiste algo muy interesante. Dijiste que, ya se me olvidó, espérame, ay, se me fue el avión, ¿cómo no lo anoté? Ah, dijiste algo sobre que la Iglesia Católica estaba con los reyes y que porque tenían que ser todos católicos, algo así dijiste, ¿no? Charles, lo que pasa es que en ese tiempo todos eran cristianos, mijo. Todos eran cristianos y la Iglesia Mm, Católica sí, no había todavía reforma protestante. Yo estoy hablando antes de la reforma de Martín Lutero, ¿eh? Obviamente, si los reyes eran católicos, porque no había otra religión, no había más, era nada más la religión de Cristo, la iglesia de Cristo, Charles. Entonces, obviamente la iglesia católica quería guiar a todo el mundo a Cristo, a su iglesia, que perteneciera a su iglesia, Charles. Entonces, la reforma protestante, ¿qué hizo? ¿Qué le debemos? Por ahí me estaba diciendo Rodriguito, Carlos, fíjate, algo que yo no sabía, que por ejemplo, le debemos, por ejemplo, los semáforos a la reforma protestante. El semáforo se lo debemos a la reforma protestante. Tú, Charles, dijiste algo muy interesante, es más, y te lo voy a leer, a ver si te acuerdas. Dijiste que le debemos, espérame, lo voy a buscar para no mentir. Dijiste, uy, no, simplemente te dije que esas tecnologías, a ver, dices, porque mira, te dije yo, no reformaron nada, mijo, eso fue de formación. ¿Quieres ver a un reformador? Ahí está San Francisco de Asís, así de simple y no desertó jamás de la iglesia de Dios. Y tu respuesta fue la siguiente. Ajá, lo dices mientras usas celular, internet, Facebook, tres tecnologías creadas en un país fruto de la deforma protestante. Estados Unidos, al fin la hipocresía. Y te dije yo, no, Charles, o sea, ¿estás diciendo que la deforma inventó la tecnología? Y ahí ya no te leí más. Ah, no dijiste, uy, no dije eso, simplemente te dije que esas tres tecnologías nacieron en un país de la deforma, Estados Unidos. Pero eso qué tiene que ver, o sea, no todo Estados Unidos es protestante, mijo. Mire, A ver, déjeme explícame. responderte. Bien, acerca de las divisiones y acerca de que toda Europa era católica, yo le quiero preguntar, ¿dónde leyó eso usted? ¿En qué A ver, libro? ¿Enciclopedia? espérame. Primero respóndeme. La No, tecnología no, no, pero que le primero debemos no. a la iglesia. Es que yo te respondí mucho, pero bueno, ok, pregunta. Ok, ok, mire. Primeramente, usted sabe
con qué cultura y quiénes fueron los que fundaron Estados Unidos, o sea, quiénes fueron los que pusieron sus bases y la ética del trabajo en Estados Unidos. No me digas que los de la Reforma. No me digas. Fueron los de la Reforma y fueron los puritanos. Fueron los puritanos. Ajá. Y no es algo que yo me lo estoy inventando. Déjame buscar aquí un libro, creo que es de Alexis de Tocqueville. No sé si lo has escuchado. Déjame buscarlo, que aquí lo tengo. No sé si usted ha escuchado ese libro, La democracia de América. ¿Lo ha escuchado, Alexis de Tocqueville? ¿Cómo? O Tocqueville, como dice. ¿Ha escuchado acerca usted de La democracia de América de Alexis de Tocqueville? O Tocqueville, ¿cómo le llama? No, como que no. Si No, es un no, clásico no. de la sociología. O no, mijo, ¿qué quieres que te diga? ¿Mentira? Estamos mal ahí. Mire, Alexis de Tocqueville se le conoce como un precursor de la sociología y él escribió un libro llamado La democracia de América. Él escribió este libro porque él fue a Estados Unidos y él se sorprendió de lo que había ahí. Ahora, fíjese que Estados Unidos no fue un país que fue montada las bases sobre la religión católica, sino que comenzaron los protestantes a colonizar Estados Unidos, a poner lo que es su religión, sus creencias. Por eso tenemos que primeramente responder esto. ¿Usted qué cree que era la política económica de la Iglesia Católica? Lo que usted cree, no es lo que usted haya leído, si no sabe, no, lo que usted cree, lo que usted cree. ¿Cómo era la política económica de la Iglesia Católica? La política económica de la Iglesia Católica, pues de hecho, pues no, porque la Iglesia Católica, pues siempre ha estado inmiscuida en la política porque tiene que estar ahí, pero, No, pero, ¿qué tiene que ver eso de que a la Reforma le debemos qué? Es que ese era el tema. Mire, sí, pero tenemos que empezar ahí. O sea, yo no le puedo explicar la reforma si usted no me explica qué es lo que cree que la Iglesia Católica tenía en su posición de política económica. Porque tenemos que entender algo, que la Iglesia Católica era la que predominaba, la que dominaba incluso a los gobernantes. Entonces ella le transfería, no, como que no. A ver, vamos a ver por qué dice. A ver, vámonos por partes porque también vamos a hablar de los calvinistas. A ver, Charles, ¿de dónde sacas tú eso? Que la Iglesia Católica dominaba a todo el mundo. A ver, ¿de dónde lo leíste, mijo? Bula Unam Saptam, que fue escrito en el siglo Bula Unam Saptam, siglo XIV. Proclamamos, definimos que es absolutamente necesario que toda criatura esté sujeta al romano pontífice. Y esto lo escribió... Pero eso ahorita es, mijo, porque esa es la Iglesia de Cristo, Charles. No, espérese, pero hay que entender que si ahorita, en estos momentos, los países ya no están, ya no existe una iglesia-estado, o sea que la religión católica ya no es estatista, es porque los países a lo largo de la historia, como otra vez que no. A ver, responde. Es porque es porque Martín Lutero llegó con su división y Juan Calvino también ya hizo otra división, su ingilio hizo otra división y así las divisiones, mira, todos estábamos bien, Charles, era una sola iglesia. Bien, ¿y la iglesia ortodoxa? Bien. Todo estaba bien. Ortodoxa? La iglesia ortodoxa es católica. Hoy, pero rechaza la Inmaculada Concepción, rechaza la existencia del purgatorio, rechaza la concomitancia, el bautismo por aspersión. Pero tiene sucesión apostólica la Iglesia ortodoxa. La Iglesia anglicana tenía sucesión apostólica, no la tiene. Déjame responder. La Iglesia anglicana tenía sucesión apostólica al principio y ya tenía doctrinas protestantes. No, estamos hablando de los calvinistas. Tú eres calvinista. No, pero los calvinistas, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije yo de los calvinistas? ¿Los calvinistas qué? Que tenían sucesión apostólica los calvinistas. No, ok, perdón. Los anglicanos, es que no al principio. Más que de la Iglesia Católica y los calvinistas, porque tú eres calvinista, mijo. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Tú tienes que defender tu iglesia. Tú tienes que decir que los calvinistas son la Iglesia de Cristo, Charles. No defiendas a los anglicanos ni a los luteranos. Entonces, ¿qué haces en el calvinismo? Cuando termine cuando usted deje de cambiarme el tema, seguimos.
No te estoy cambiando el tema, estamos hablando qué ¿qué le debemos a la reforma protestante? No has dicho Solo nada, ¿qué responda, le debemos? es porque yo lo estoy intentando responder y usted no me deja. Primeramente, la divisiones inició con Martín Lutero. Eso le debemos, gracias. No, 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 las divisiones inició con Martín Lutero. Sí, ya había división. Entonces Bohemia, Ya entonces Bohemia, como no, espere. Entonces no fue Martín Lutero, porque No. usted me está hablando de otras divisiones. Ok, estas divisiones como tu denominación, como los calvinistas, como los anglicanos, no, pero los anglicanos no, perdón, como los calvinistas, como los bautistas y los neoevangélicos, sí la inició Martín Lutero. De incluso tú saliste de Martín Lutero. Juan Calvino se separa de Martín Lutero. Entonces no cambies el tema, mijo. El tema era ¿qué le debemos a la reforma protestante? No vamos a cambiar de tema. ¿Qué le debemos a la reforma protestante? Dime tú qué le debemos. Estoy yendo ahí, pero usted simplemente en este momento me cambió con eso de las divisiones. Bueno, explícanos, es lo que le debemos. Bueno, es de lo que yo quiero oír. Primero explíqueme usted cuál era la política social de la iglesia. ¿Cómo cree que usted que era? Usted dice que todo estaba bien, pero eso que todo estaba bien, ¿qué tiene que ver la política de la iglesia con lo que le debemos a la reforma? Betty, mi post. Te voy a dar 10 minutos para que nos expliques qué le debemos y todo lo que Primero, Betty, primero quiero saber qué cree usted, cuál era la posición de la política económica de él. No, lo que cree usted. No, lo que cree usted. Explícanos tu 10 minutos. O sea, no sabe. No, nada, no. Explícanos. Bueno, voy a empezar entonces con la política económica. ¿Usted sabía que la Iglesia Católica condenaba el comercio como una usura? O sea, lo que estaba referente al capitalismo. ¿Dónde lo ¿Sabía usted, Betty? Tienes que darme cuenta si no encuentro. Ok, déjeme buscar aquí. Pero ese libro es protestante. Le voy a citar el código, el decreto de Graciano, creo que así se llama. Déjeme buscar. Tengo que usar las dos manos, porque lo tengo aquí en un archivo PDF. Por lo que yo a veces apago la cámara porque me estoy moviendo de un lado a otro buscando las fuentes acá. Código Graciano. Sí, mire. El Código Graciano en 1140, que él era una autoridad medieval en el derecho canónico, dice: recibir, exigir o incluso prestar con esperanza de recibir algo por encima del capital prestado es ser culpable de usura. La usura puede existir en relación con el dinero u otras cosas. El individuo que recibe usura es culpable de robo, tan culpable como un ladrón. La prohibición contra la usura se aplica tanto al laico como al clero, pero este último, cuando sea culpable, será castigado severamente. ¿Usted qué piensa de eso? Que estás usando un PDF y que yo puedo escribirlo. Esa no es una fuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede escribir eso. Bueno, entonces ahí le caería la carga de la prueba a usted. Tendría que demostrar que este PDF es falso, o por lo menos lo que se cita aquí es falso. Bueno, y luego mire, hagamos algo. No, pero dígame, ¿usted qué piensa de esto, de esta prohibición? ¿Qué es falso? ¿Qué es del PDF? Perdón, no escuché la pregunta. No te hice una pregunta, te estoy respondiendo. Bueno, ¿usted qué piensa de la prohibición del Código de Graciano? Espérame, porque me están diciendo eco. ¿Sí se me escucha eco? Que des la cara. Aquí está. Ok, a ver, Charlie, vamos a hacer algo.
vamos a hablar de economía. No sé yo ni papá. Así ni papá. Entonces estamos mal, entonces estamos mal. Bueno, estamos mal porque la publicación, si no sabe de economía, entonces ¿a qué viene a hablar? Entonces, ¿cómo es que yo puedo venir a hablar? No. Yo te invité para hablar de la reforma protestante. Por eso, porque primero tenemos que conocer cuál fue la posición de la economía en la Edad Media y cómo influyó la Iglesia. Nos Por eso le correspondería a usted probar que es falso. Es más, mire, después de esta transmisión... Yo te di aquí 10 minutos para que nos explique la economía, y para saber qué le economía. Muy bien, pero solo quiero saber usted qué entiende de esto, de lo que se dijo aquí en este trato. Nada. Tú eres el maestro. No, acerca de la prohibición de Graciano de Bolonia, que él era una autoridad del derecho canónico y él prohibió explícitamente el recibir, exigir, incluso prestar dinero con la esperanza de recibir algo por sobre de él. Yo le pregunté qué opina usted. ¿Sabes qué? Me voy a meter otra vez. Espérame. No te vayas. Ay, ¿dónde está el link? A ver, déjame meto aquí por mi celular. Espérame, porque dice que se me escucha mucho eco. Es que ¿sabes qué, Charles? Cuando apagas tu micrófono ya no se escucha eco. A ver. Solo apague su micrófono cuando vaya a hablar, o cuando yo vaya a hablar. ¿Ahora sí? A ver. ¿Ahora sí, Charles? Muy bien. Entonces, usted absolutamente no sabe nada de economía, de Edad Media. No, nada. Si quieres, voy a meter a Humberto Velázquez porque él sí sabe de eso. Yo no sé nada de eso. Ok, mete a Humberto Velázquez. Pues sí, porque yo de la economía, mijo, estoy frita, como decimos en México. Espérame. Ay, es que aquí algo pasa para mí. Permíteme, Charles, qué vergüenza contigo. Humberto Velázquez no es el que dijo que no es el que dijo que desearía tener un evangélico al frente para golpearlo. Ahí va. ¿Me escuchas? Ok. A ver, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Humberto Velázquez no es el que dicen que era el que quería golpear a un evangélico si lo tenía al frente. ¿Te consta? No, me consta porque ya me ha insultado ahí en los foros. Hasta una vez al frente de Richbel dijo que yo era un estúpido. Pues si lo dijo es porque algo dijiste estúpido. Perdón, a mí me han dicho peor. Pero bueno, a ver, antes de señor Rodrigo, también. Pero solo tiene que ser una persona nada más, porque sería bastante injusto que serían dos personas contra uno. Pareciera más bien como una conversación, un debate, porque así al final se va a dar. No va. Mira, esto es un debate. Mira, tú a mí te me haces Tú a mí te me haces, Rodrigo, puse ahí el link, ahí en el chat. Charles, tú a mí te me haces un muchachito muy inteligente, muy centrado, aunque ahorita lo que estás diciendo, pues ya te estoy dudando. Eres un muchacho muy joven y sin embargo, pues eres muy maduro. Tú me has defendido de los ataques de tus hermanos. Y eso te lo agradezco, pero yo de economía no sé ni papa, mijo, así ni papa. Bueno, a ver, perdón. No tanto economía, sino de posición de la religión en la economía. Ahora, si Rodrigo Calvo sabe algo con respecto a esto, sería bueno que él viniera y comentara. Sí, él sí sabe. Sí, porque usted dijo, sí, porque usted dijo de que de esto no entiende, y esto me parece que es grave porque es básico para entender qué fue lo que aportó la reforma. Si usted no entiende esto, me será difícil responder la pregunta, porque como yo le dije, no sé si usted se acuerda al principio cómo le dije, que esto está
difícil. Es como que me pongan a explicar cuáles fueron los beneficios de las cruzadas. Dios mío, o sea, responder en 10 minutos me llevaría mucho tiempo. Tendría que explicar acerca de la intervención con los árabes, la cultura. Yo lo que dije es que si fueras tu punto de vista, es que tienes que apagar el micrófono. Cuando hable yo, porque se escucha eco. Gracias, mijo. No, yo lo que dije es que nos explicaras en 10 minutos qué se le debe, o sea, qué le debemos a la reforma protestante y que nos expliques qué era. Ah, mira, ahí está Rodrigo, o sea, qué es lo de la economía antes de. Ahí está. Pero yo quiero saber qué se le debe a la reforma, Charles. No se te escucha. Muy bien, voy a hacerlo en breve. En lo que es en el campo económico, voy a ser breve. Lo que es en el campo económico, la Iglesia Católica había tomado lo que era una posición bastante hostil al capitalismo, aunque ya había en algunas ciudades comerciales, el comerciante siempre fue visto como un usurero, según como lo registra el historiador Jean-Jacques Le Goff. Entonces, los países asumidos a la Iglesia romana permanecieron feudales y señoriales. La Reforma protestante creó una teología llamada la vocación o el sacerdocio de todos los creyentes, donde se enseñó que la persona responde a un llamado de vocación y por lo tanto en el trabajo esta persona alaba, exalta a Dios. Juan Calvino defendió lo que eran los intereses, o sea, el préstamo y recibir intereses sobre la persona. Este medio de ascetismo, como señala Weber, dio un molde, un carácter, una forma de comportamiento a los individuos y por lo tanto estos se desarrollaron en el medio capitalista, lo que dio prosperidad a los países a desarrollarse económicamente. Y esta misma mentalidad capitalista fue transferido después a los puritanos, que ellos vinieron y después a Inglaterra se transfirieron al norte de América, sentando las bases de su ética, de su religión, pero no tanto de su religión, sino digamos de su ética, lo que moldeó a más tardar lo que sería la ética protestante o por lo menos lo que sería la ética del trabajo en el norte de América. Lo hice bastante breve, pero yo creo que dejé más preguntas que respuestas. Bueno. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, mijo, adelante. Sí. Bueno, aquí pues veo algo grave de Charles. Confundió la política de comercio con la política de préstamo usura. Son dos cosas que él confunde y que me da a entender que él no conoce los conceptos económicos y los confunde con mucha facilidad. Ahora, ¿por qué la iglesia está en contra del préstamo a usura? Porque la Biblia prohíbe el préstamo a usura. O sea, si usted lee todo el Antiguo Testamento y al mismo Jesucristo, se prohíbe el préstamo a usura. Por eso la iglesia estuvo siempre en contra del préstamo a usura. Me extraña que Charles esté exaltando el préstamo a usura. Charles, ¿podrías apagar el micrófono? Me causa gracia que Charles esté exaltando el préstamo a usura. Charles, está hablando Rodrigo, amigo, apaga tu micrófono. Estás prendiendo el micrófono, Charles. Ya. Entonces, es curioso que Charles esté exaltando el préstamo a usura, que es parte de la política protestante, eso sí hay que reconocerlo. La usura viene del protestantismo, está plantada, está en el corazón del protestantismo y es una práctica totalmente antibíblica, prohibida por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, si hay algo que reconocerle efectivamente al protestantismo es el préstamo a usura, pero es un principio totalmente antibíblico y contra cristiano, o sea, va contra todo término cristiano. ¿Qué inventos científicos le debemos al protestantismo? El protestantismo en Estados Unidos inventó el semáforo. El semáforo es un invento que viene del protestantismo. Pero, por ejemplo, ¿qué invento le debemos a la Iglesia Católica? El padre de la genética, George Mendel. Tenemos el lenguaje de las computadoras, el lenguaje binario. Fue hecho por una monja, inventado por una monja estadounidense, ¿sí? La teoría del Big Bang fue hecha por un científico norteamericano. Por un sacerdote. Que era un sacerdote.
Georges Lemaitre, ¿sí? Todos los grandes avances de la ciencia han sido hechos por teístas, en su mayoría católicos, y uno que otro ateo, y pues también hay inventos, sí, claro, de protestantes, pero pues no son así como significativos. Pues sí, de pronto el semáforo nos ha ayudado como a evitar accidentes de tránsito, pero pues así que uno diga, no, el semáforo cambió mi vida, como decir el internet, el lenguaje de las computadoras, la genética, la astrofísica, como ha hecho la Iglesia Católica. Incluso la Iglesia Católica en la Edad Media inventó el pentagrama, que gracias a ella ya no se toca de oído, sino que se pueden de compilar las notas musicales, y una persona puede escribir las notas musicales y otra persona las puede interpretar. O sea, el avance de las fondas, del fondo, de las dimensiones, de las perspectivas en la pintura, todas se le debemos a la Iglesia Católica. O sea, ciencia, medicina, el sistema universitario existe gracias a la Iglesia Católica. O sea, es la Iglesia Católica la que inventa el sistema universitario en la Edad Media. Entonces, pues si eso lo vamos a comparar con los semáforos que han inventado los protestantes, pues yo sé que ellos van a sacar el pecho por sus semáforos y van a decir, no, es que sin los semáforos el mundo no sería igual, y es que gracias a nosotros los semáforos existen. Sí, pero y bueno, y entonces para ellos la genética no sirve de nada, la astrofísica no sirve para nada, la música, la pintura, la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, muchos de los literatos de la Edad Media son católicos, biólogos, eh, hola niños, biólogos, científicos de renombre, de grandes descubridores. Les digo, o sea, el mundo de la ciencia está dividido entre católicos, ¿sí? Una parte teístas de otras denominaciones, o bueno, de otros credos, como hinduistas, incluso judíos, y ateos. Pero cuando vamos a mirar qué es lo que los protestantes han aportado a la economía, a la política, no hay nada. Bueno, en política sí hay algo, que es el equity en derecho, que es el sistema de derecho que ellos tienen, que es un sistema donde el derecho en sí no está escrito, que todo se basa en casos particulares, de que cada juez, por ejemplo, en un estado decide este problema lo voy a resolver así, y en otro estado lo resuelven de otra forma. Ese derecho, el equity, es un derecho inglés que proviene del protestantismo, mientras que el derecho que rige en Europa, en el resto de Europa, como en España, como en Italia, como en Portugal, como en América Latina, el derecho que nosotros tenemos, ¿sí? es derivado del derecho romano, ¿sí? Del derecho de la iglesia, el derecho eclesiástico. Entonces, y es un derecho más elaborado, donde todas las leyes están por escrito, donde todo, o sea, hay una unidad de criterio, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, cómo se explota el equity ahora con las elecciones de Estados Unidos. Gracias al equity es que hasta hoy no se sabe quién es el presidente de Estados Unidos. Y probablemente, aun cuando se sepa, eso va a ser un caos. Precisamente, eso se lo vemos al equity, que es un invento protestante, y no al derecho, el derecho consuetudinal, que es el que heredamos muchos países de la Iglesia Católica, el derecho romano, el derecho eclesiástico, es distinto. O sea, definitivamente estamos en mundos opuestos. Si nosotros siguiéramos en el protestantismo, yo creo que hubiéramos descendido de la Edad Media a la Edad de las Cavernas. Así de sencillo. A ver, vamos a dejar que responda Charles. Muchísimas gracias, Rodri. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Charles. ¿Me escuchan? Bueno, Rodrigo mencionó un montón de inventos, o sea, cuando me refiero a inventos, me refiero a tecnologías creadas por la Iglesia Católica. Pero lo del semáforo, no, ese no ha sido mi punto, Rodrigo. Mi punto es acerca de la ética. Usted sabe a qué me refiero con lo de la ética, o sea, la conducta del individuo moldeado por la religión. Rodrigo, ¿usted sabe a qué me refiero con eso?
Sí, ¿Quieres no, que te... la ética protestante él se refiere a la ética protestante de Max Weber. Max No, Weber, vamos a analizar la sí, Iglesia Católica por también. ejemplo, La ética católica. por ejemplo, sí, pero bueno, en el caso de Max Weber, él hace énfasis en que el individualismo, como Lutero ya dice que la salvación no es en la iglesia, sino que la salvación es individual, eso da paso al individualismo económico. Entonces, es la satisfacción egoísta del bien individual la que produce el desarrollo. De hecho, No. sí, Ese no sería el punto. de hecho, Max Weber, además de todo, amarra el protestantismo con general salvaje, o sea, con la peor de las formas del capitalismo que existen, el capitalismo salvaje, donde sobrevive el más fuerte y se desaparece el más débil. Y si no es así, él me tiene que mostrar que Max Weber se refería a la relación entre protestantismo y capitalismo con otra forma de capitalismo menos salvaje, más conservador, más de tipo keynesiano. Pero lo que demuestra Weber, o lo que trata o pretende demostrar, es que la ética protestante está ligada a la forma más salvaje y más caníbal del capitalismo, que es el capitalismo liberal o capitalismo salvaje. Aquí está bien curioso, aquí está bien curioso la cosa. Entonces, Rodrigo Calvo, entonces tú estás de acuerdo que aunque sea en ese capitalismo salvaje, que lo vamos a discutir después, está relacionado a la ética del protestante. Eso según Max Weber, pero otros científicos sociales han refutado definitivamente esa teoría y han probado cómo en Alemania los principados protestantes han llevado, o sea, llevaron o demoraron el ingreso de Alemania a la modernidad 4 siglos después. O sea, mientras que Europa completa en 1492, dando fechas tentativas con el descubrimiento de América, entró al modernismo. Alemania entró a la modernidad hasta 1889, gracias a las divisiones que trajo el protestantismo y sus príncipes alemanes, que actuaron políticamente respaldando las aspiraciones de Lutero. Entonces, ahí están las aspiraciones políticas de los príncipes alemanes. Porque Alemania todavía no era un país unificado. ¿Sí, claro que no, o sea, decimos Alemania como porque la gente sepa a qué territorio nos referíamos, pero esos eran una cantidad de microfeudos divididos en... Entonces del territorio protestante, que el norte... Incluso en la época que vivía, dos hermanos príncipes se dividieron el principado aún más, porque los dos querían mandar, y Lutero fue el que medió y repartió ese principado en 2 partes. O sea, era un país, gracias al luteranismo, completamente y políticamente fraccionado. Ok, entonces está de acuerdo, o sea, en este caso está de acuerdo que el norte de Alemania era protestante en los tiempos de Lutero. Bueno, y después como continuó la reforma, hasta allá por la guerra de 30 años. Sí, claro, sí, una Alemania luterana, claro. Si usted recuerda las guerras donde Lutero incitó a los... Pero hay algo que a mí me llamó la atención, es que por lo menos usted es uno de los pocos católicos que ha reconocido, aunque no está vinculando con el capitalismo. Aquellos que no pensaran igual que él. No, pero mire, usted es de los pocos católicos, y eso me admira. La tesis o la teoría de... He leído algunas refutaciones que le han hecho. Una cosa es que... Bastante distorsionado. No sé si he leído aquel libro que se llama La ética católica y el espíritu del capitalismo. Mira, por ejemplo, Suiza, el ejército suizo, ¿sí? El país más rico del mundo, que es católico. Italia, uno de los países más ricos del mundo, que es católico. O sea, si tú pretendes exaltar la teoría de Weber y decir que donde hubo protestantismo hubo desarrollo, pues no. Miren, por ejemplo, Ámsterdam, Alemania, Ámsterdam, Holanda,
¿Qué es protestante? Un país de prostitución, de drogadicción, Pero, donde se perdió la fe. Rodrigo, Estados ¿me puede Unidos decir- comenzó como país protestante. puede decir Miremos a ver qué qué pasa hoy Usted con el dice que Italia es el protestantismo en Estados Usted dice que Italia es el país más rico. ¿Usted me Unidos. puede decir cuál O sea, qué es una índice división, pérdida de fe, la- pérdida de credibilidad. la PIB per cápita de Italia ¿Cómo? por sobre Estados Unidos, que en este caso sería un país protestante? ¿En qué índice económico yo puedo ver que la PIB per cápita de Eso Italia no la tengo, pero mire, con solo serías tan amable? O sea, ¿en qué? no, de hecho no necesitas el Producto Interno Bruto. No, mira, amigo Charlie, no necesitas el PIB, lo que necesitas es el índice de Gini. El índice de Gini es el que establece el porcentaje de repartición de la riqueza en un país entre su población. Bueno, eso es lo que realmente mide la riqueza de los países. No el Producto Interno Bruto, sino el coeficiente de Gini. Que nos muestre en qué índice económico se puede verificar. Claro, no, los índices económicos de estos países son supremamente altos. Los niveles de distribución de lo social son supremamente altos en estos países. O sea, Pero porque mire, para hablar de eso, entonces hay que buscar índices por ejemplo, económicos. Y claro, el coeficiente de Gini, o sea, no se necesitan más datos. Por ejemplo, ¿cuál sería el país con la mayor riqueza? Porque hay que tener que Estados Unidos es un país protestante en este caso, y Italia es un país católico. Es uno de los más desiguales, por ejemplo. Pero si tú te fijas en los países que son mayoritariamente protestantes, como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, incluso Holanda, ¿qué ha sucedido? Holanda no es tan mayormente protestante actualmente. No, es que cuando hablamos de países protestantes, no debemos entender que es porque este país tiene protestantes y menos católicos. Protestante es un país que acepta un gobierno. O sea, desde que comenzó a separarse con Roma, aceptó un gobierno a base de la teología protestante, no porque se tenga más protestantes y hagan menos católicos. Por ejemplo, tenemos el caso de Alemania y Suiza, que son países mixtos. O sea, tienen casi la mitad de protestantes, inclusive han habido años que han superado a los protestantes, los católicos ahí. Entonces, no es ahí la base por la cual decir que un país es protestante, Rodrigo. Creo que estás confundiendo Suiza con Suecia. Suiza es un país católico y es uno de los países más ricos del mundo. Rodri, estás hablando de Suecia, que es mixto. Vamos a escuchar a Humberto porque se te va como la señal. Adelante, Humbertito. Okay. Pero primero, bueno, saludos, Rodri. Saludos, Charles. Hola, Humbertito. Antes de que empecemos a hablar, quiero que Charles tenga en cuenta que no quiero que me esté interrumpiendo, por favor, porque yo no lo voy a interrumpir. Respeto. Creo que Charles no lee lo que está diciendo. Él está tratando de basarse en una moral basada en el capitalismo o en sistemas económicos que, para empezar, la Iglesia Católica no acepta ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el socialismo, ni nada por el estilo, ¿sí? Nosotros nos regimos por el distributismo. Y si, Charles, no has leído la doctrina social de la Iglesia, te exhorto a que la leas antes de apelar a falacias non sequitur, porque realmente nosotros nos basamos mediante la doctrina social de la Iglesia. Y hay otra encíclica que me gustaría que leyeras, se llama Quadragésimo Annus, de Pío XI. Ahí se habla la moral y la economía que la Iglesia Católica la ha regido. Tú estás hablando a partir de la historia en materia económica sobre la situación de que el protestantismo trajo beneficios. Yo te voy a decir uno de esos beneficios, que fue la separación de la Iglesia y del Estado. Hermoso, hermoso. Este liberalismo que la Revolución Francesa pregonaba en aquel 1789 fue la que retomó el protestantismo, y gracias a esta separación de la Iglesia y del Estado, por eso podemos decir que los estados son laicos, que no tienen una religión oficial. ¿Por qué? Porque el protestantismo decía
que los católicos, como se estaban basando en una teoría de la espada, de las dos espadas de San Gelasio I, en donde había un poder temporal, en este caso, dada por Dios al rey, y el rey ejercía ese poder temporal sobre la tierra, obviamente él ejercía el poder económico y el poder sobre todos los gobernados, ¿sí? Y tú, al momento de citar esto de que Roma estaba plagada de corrupción y no sé qué, y por eso el protestantismo quiso traer la separación de la iglesia y del Estado, porque se supone que la Revolución Francesa pregonaba ese liberalismo, y los calvinistas, los famosos cuaqueros y otras sectas pregonaban esa misma separación de la iglesia y del Estado. ¿Por qué? Porque no les convenía. Por eso, entonces, ustedes ahora están diciendo que la iglesia de Roma se separó y que no tenemos un régimen económico según tú. A eso quieres llegar tú, y eso está mal, amigo, porque nosotros sí nos basamos bajo una doctrina económica que se llama el distributismo, y creo que no la has leído. Ahora bien, hace rato estabas hablando sobre el decreto de Graciano, que ni siquiera sabes qué es el decreto de Graciano, es el compendio de todo el derecho canónico, amigo, no nada más habla sobre lo que tú estabas hablando, es todo el compendio que obviamente Graciano usó para poder normativizar todo lo referente en el ámbito jurídico de lo que era la normatividad eclesiástica, pero tú nada más te basaste en eso, en lo que estabas ahorita afirmando. Pero bueno, vamos a ver lo que dice también un escritor, se llama Hoffman. La iglesia misma es parte del sistema político y económico imperante y ejerce poder político y económico. Esto no solo se ejerce militarmente, sino que además encuentra su legitimación en la religión. Con esa finalidad, la iglesia forma cambiantes alianzas políticas y es capaz de integrar en su política de poder al nuevo sistema mercantil y financiero. Este Hoffman era protestante y eso es lo que pregonaba el liberalismo, que es el famoso neoliberalismo, ¿sí, amigo? Y eso es lo que tú estás ahorita tratando de basar toda tu historia en eso, que para empezar, en 40º Annus de Pío XI condena ese tipo pues sí, de sistemas económicos. Y bueno, como te dije, la doctrina social de la iglesia habla sobre un sistema económico que se llama distributismo, que bueno, lo veíamos mucho en Hechos de los Apóstoles, en donde repartían pues todo lo que tenían, pero eso no quiere decir que no trabajaran, no quiere decir que pues todas las riquezas se las quitaban a los que generaban la riqueza, se la quitaban y ya. O sea, quédate pobre igual que todos nosotros, que eso es el principio más básico del socialismo, ¿sí? Para no entrar así como que en detalle. El distributismo era que todos trabajáramos y que todos en la medida de lo posible pudiéramos ayudar a los que no tenían las mismas posibilidades de nosotros. Pero en este caso no quiere decir que tú, por seguir trabajando, le des toda tu riqueza a un pobre y ya no trabajes, porque ese es el pensamiento a veces retrógrada de algunos socialistas y del neoliberalismo, que bueno, ya te lo explicó más o menos este Rodrigo, que citó a Max Weber y que tú también estás tratando de seguir ese tipo de cosas. Bueno, no sé qué más quiera contestar este Charles, pero realmente creo que necesita leer más sobre la doctrina social de la iglesia. Mire, Humberto, solo una pregunta. ¿La doctrina social de la iglesia es dogmático? O sea, ¿es un dogma ya definido? Amigo, para empezar, bueno, creo que te estoy hablando en chino porque ni siquiera sabes qué es la división entre magisterio extraordinario y magisterio ordinario. Entonces creo que sería en vano decirte que si es magisterio extraordinario o magisterio ordinario. La doctrina social de la iglesia es también parte del magisterio y nos da pautas para poder llevar de manera cristiana la vida social, económica, política, en todos los ámbitos, ¿sí? No nada más en lo religioso. Es decir, es una doctrina en la cual todo católico debe creer para ser católico. Pues si tú lo quieres creer así, adelante. Por mí no hay problema. Esa es tu definición, no la mía. Así como Betty. Yo no sé Betty si es de la derecha, pero así como supongamos que ella es de la derecha. No, yo ya te expliqué que yo no soy ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, pero todo el mundo sabemos que el socialismo y el capitalismo pues son una porquería. Yo, en mi caso, sí, el capitalismo tiene sus errores como también el socialismo, pero en mi caso yo me inclino a la derecha porque yo siempre he defendido lo que es la propiedad privada y lo que es la obtención de ganancias.
Ahora, en mi caso, ¿y quién lo está supongamos, existe un católico de la derecha. ¿Ese católico de la derecha tiene riesgo de perder su salvación? A ver, amigo, es que aquí no estoy hablando ruido por ahí. Yo no estoy hablando de fascismo, ni tampoco estoy hablando del socialismo, ni nada por el estilo, ¿sí? Yo estoy hablando de lo que la doctrina social de la iglesia dice. Y ya te dije, el distributismo. ¿Sabes qué es el distributismo? Contesta sí o no. ¿Sabes qué es el distributismo? ¿Sí o no? Sí, el distributismo es que se distribuye los bienes producidos y también se defiende lo que es la propiedad privada. Esta posición fue defendido por el famoso Charleston. Bueno, ¿y nosotros qué te estamos diciendo? Yo no estoy hablando de derecha ni de izquierda, ¿sí? El buen cristiano siempre se tiene que fundamentar en la doctrina social de la iglesia para imponer el orden y para imponer el reino social de Cristo aquí en la tierra, de manera temporal, ¿sí? Entonces, nosotros no nos referimos por derecha ni por izquierda. Aquí hay católicos de la derecha. Bueno, aquí hay muchos católicos que son de la derecha. Pero estás hablando conmigo, no con ellos, le estoy preguntando. ¿Es obligatorio que ellos acepten el distributismo para ser católicos o simplemente es una doctrina opcional? Acabo de decírtelo. La doctrina social de la iglesia forma parte del magisterio, ¿sí? Yo no tengo que estar diciendo a los otros católicos lo que tienen que ya leer o saber. ¿Sí? Y yo te estoy respondiendo. Estoy preguntando. Yo te estoy respondiendo. ¿Es obligado a aceptar el distributismo aparte de ser de la derecha? Que no es de derecha o de izquierda, esto es de doctrina de social. Derecha de izquierda, es basado en la experiencia bíblica. Bueno, en la experiencia de cristiano a través de la historia. Y de hecho, creo que parece vamos a explicar aquí. La doctrina social de la Iglesia Católica no admite ni el socialismo, ni el comunismo, ni tampoco el capitalismo. No. Por lo tanto, ellos se basan en lo que se llama el distributismo. Es decir, se respeta la propiedad privada, pero el Estado debe proveer ¿cómo que le llama? Los materiales o la materia de producción, y por lo tanto debe distribuir de una manera justa los bienes. No es el Estado. Son los mismos ciudadanos creyentes de los cuales provee, o sea, el Estado ayuda la voluntad de redistribuir su riqueza. No se necesita un Estado gendarme, aunque obviamente digamos que muchos lo plantean así, pero en el distributismo no se necesita la presencia de un Estado gendarme que esté recolectando las riquezas y redistribuyendo. Un Charleston sí, y no me acuerdo, no tengo ahorita la fuente, se me escapó esa fuente, pero sí he leído a Charleston acerca de esto, y Charleston fue una de las figuras más destacables. El modelo distributista no es estatista. No es estatista. Y hablando, aquí has cometido otro error, discúlpame, Charles, un grave error, porque dices, no, o sea, yo soy de derecha porque yo estoy a favor de la propiedad privada. Hay que entender que no todas las derechas defienden la propiedad privada, ni todas las izquierdas quitan la propiedad privada. Te recomiendo leer el libro Derecha e Izquierda de Norberto Bobbio. Sí, es un gran libro donde te puedes ampliar tu perspectiva sobre la gama o el abanico que hay de izquierdas y derechas y lo que cada uno representa y defiende. No lo puedes hacer como tan taxativo, sino que tienes que tener un conocimiento más profundo acerca de este tema. Ahora, aparte de que lado, yo creo, ¿cómo? Bueno, aparte de eso también tiene que mezclar lo que es el ámbito jurídico, porque realmente tampoco no podemos utilizar un Estado o un Estado económico sin el Estado regulador, que en este caso debe de ser el gobierno, que como tú lo bien dices, Rodri, no necesariamente tiene que haber un Estado gendarme que esté a cada rato cuidando y diciendo, a ver, de esto y esto y esto acá, y esto y esto y acá, sino que el distributismo, o sea, la doctrina social de la iglesia no lo estipula de esa manera. Por eso te estaba diciendo que leyeras Quadragesimus Annus de Pío XI, para que tuvieras un poquito más de amplitud, porque aparte también tenemos que ver algo de teoría del Estado, tenemos que ver algo de derecho tributario, de derecho financiero, tenemos que abarcar muchas ramas para poder llegar a una conclusión
más o menos cierta de lo que tú quieres llegar a concluir, porque tú nada más estás usando una sola persona y eso caería en una falacia ad verecundiam, porque solamente te estás basando en una sola definición de un solo tratadista, digámoslo así, para poder llegar a una conclusión, cuando para poder llegar a una conclusión verdadera de un tema en específico, tendríamos que abarcar el todo para poder llegar a una regla particular o a una definición particular, ¿o no? Correcto, pero que aquí es que yo estoy citando a Weber para mostrar la tesis de él, aunque yo puedo citar a otros historiadores, como por ejemplo Pilisek Schaff, que él está de acuerdo que el protestantismo fue la fuerza ¿cómo se llama?, del desarrollo de la Edad Moderna. Pero fíjese, mire, hay algo que yo quiero que dejemos claro acá. Entonces la doctrina social de la Iglesia no es ni capitalista ni socialista, sino que apoya el distributismo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso yo creo que hablo por la mayoría de protestantes porque así fue, por así decirlo, la doctrina social de Juan Calvino y de Lutero, inclusive los puritanos, siempre defendieron lo que es la obtención de ganancias. No apoyaron algo como un distributismo y de hecho no hay una confesión, o por lo menos no hay una forma legal para decir que el protestantismo ha adoptado un distributismo, sino que a lo largo de la historia siempre hemos visto que ellos se han vinculado más con acerca del capitalismo. Aunque no podemos negar también de que hay católicos de la derecha, pero esto ya fue después de que se separa lo que es la Iglesia-Estado. Pues es lo que te estoy diciendo, Charles, o tú mismo me acabas de dar la razón. Por lo mismo de que el luteranismo y posteriormente el calvinismo y el anglicanismo y otras corrientes reformadas no tomaron el capitalismo, es porque ellos tomaron el principio básico de la Revolución Francesa, lo que decía Rousseau, lo que decía Hobbes, lo que decía Max Weber en su momento. Ellos retomaron ese principio de la Revolución Francesa, del liberalismo, en donde la separación de la Iglesia y del Estado tenía que hacerse. Por eso es que ellos manejaron ese tipo de economía y por eso es que entraron a un esplendor económico. Como te lo dijo hace rato Rodri, Alemania estaba en un problema dividido, como tú bien lo dijiste, estaba dividida porque estaba dividida en principados, ducados, episcopados, etcétera, y porque no había una unión. Mientras había ese poder, se suma la reforma protestante de Lutero, y mientras Italia, España y los otros países europeos estaban entrando en la edad moderna, ya en el capitalismo, digámoslo así, porque es cierto, o sea, históricamente y económicamente entraron al capitalismo. Alemania, como lo dijo Rodri, hasta el 1890 casi estaba entrando a una edad de modernismo, y todo fue por las razones del protestantismo, porque todas atacaron, ¿sí? Y todos porque retomaron esos principios del pseudo-humanismo que en algún momento atacó, junto con la Revolución Francesa, el liberalismo económico, en donde ya no tenía que estar la Iglesia y el Estado juntos. Y eso es lo que trajo problemas a la Reforma Protestante. Y por eso nosotros crecimos. ¿O por qué crees que Alemania no tenía colonias en África? Los que se repartieron las colonias en África fueron los portugueses, los españoles, los ingleses y, si acaso, italianos, si acaso. Pero los holandeses no, por ahí, aunque echado de Brasil, por la colonia portuguesa. Pero los portugueses, claro, eran católicos, igual que los españoles. La única excepción ahí fueron como los la verdad, sí. La verdad es que sí. Lo que es el protestantismo tenía un poco más de liberal en cuanto a la economía, y es algo que no se puede rechazar, porque en este caso los territorios donde predominaba el protestantismo eran más liberales económicamente. Un claro ejemplo, o sea, vemos un claro ejemplo cómo la doctrina protestante quería adaptarse quería encajar con este caso con el comerciante, o sea, para que el comerciante a conciencia no se sintiera culpable de lo que estaba haciendo, ni se mirara a sí mismo como alguien que estaba pecando. Entonces el protestantismo moldeó una doctrina que se encajara con el comerciante. En este caso, aparte de estimar al comerciante, también provocó que las personas adheridas al protestantismo también miraran como bueno, en este caso, el trabajo del comerciante. Ahora, la pregunta para Humberto. Antes del protestantismo, ¿la Iglesia Católica cargaba con el derecho canónico al comercio?
No, de hecho, mire, la transformación económica no la hizo el protestantismo, la transformación económica la hicieron los burgos, los burgueses, que del exceso, o sea, primero se hizo un comercio interfronterizo, poco a poco ellos fueron ahorrando y expandiendo, y a la medida que se expandieron y que los monarcas necesitaron más dinero, ellos compraron títulos nobiliarios. Al comprar títulos nobiliarios se hicieron con el poder político y económico, y es cuando terminaron abriendo todas las fronteras en pro de sus necesidades. O sea, la revolución económica en Europa no la hizo el protestantismo, no la hizo el catolicismo, la hizo la burguesía, porque a partir de la burguesía se acabaron lo que fueron los gremios, las agremiaciones, comenzó la producción en masa, comenzó el ahorro y digamos el préstamo a usura bancario como tal, gracias a la burguesía, ¿sí? Y los burgueses no eran católicos ni protestantes, eran simplemente general. ¿Ah? Es como no, digo, es que la burguesía es como un título general, porque aquí también puede haber burgueses católicos y burgueses protestantes, pero yo me estoy basando en lo que por eso te digo, el catolicismo antes de la reforma. Si tú tratas de demostrar que la reforma... Mira, pero... No, sí, porque yo le estoy preguntando. ¿La Iglesia Católica ponía derechos canónicos en contra de lo que ejercía el comerciante y el burgués? No, la Iglesia Católica solo ejercía el derecho divino, el derecho espiritual. Los derechos comerciales lo exigían o los reyes y los señores feudales, que eran los duques, duquesas, condes, condesas, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y por eso te digo, es un error decir que el protestantismo impulsó el desarrollo en Europa, porque el que hizo el desarrollo de la modernidad fue el burgués. Los que hicieron la Revolución Francesa fueron burgueses. Los que hicieron la revolución en la Cámara inglesa, en la Cámara de los Comunes, fueron los burgueses. Los que hicieron todas las revoluciones en toda Europa fueron burgueses, independientemente de que fueran católicos, que fueran protestantes o fueran ateos. Habían católicos y protestantes, y burgueses un título general. Por eso. Burgueses siempre han habido en la Edad Media, sí, porque pero eso no significa que los burgueses estaban dentro de lo que eran las prescripciones de la iglesia. Lo que yo le estoy preguntando a usted y usted no me responde. Bueno, sí lo respondió. Yo te respondí, fue muy claro. La iglesia no regula derechos económicos. De hecho, como no lo regulaban los burgueses, fueron los que tomaron el derecho, o bueno, el control de los derechos económicos mediante la compra de títulos nobiliarios. Eso fue muy claro. Y te estoy diciendo, el paso a la modernidad no se le venía a la iglesia católica ni a la iglesia protestante, se lee a los burgueses. El atraso económico en Alemania sí se le debe al protestantismo. ¿No? Rodrigo, volvemos a lo mismo. Mira, burgueses enclausuran protestantes y católicos. Ahí no estamos avanzando, Rodrigo, ahí no estamos avanzando. Okay. Ahí nos estamos desgastando mucho. Pues son los burgueses, ¿qué quieres que hagamos? Sí. Charles, te cité desde un principio la teoría de las dos espadas, ¿sí? Que tiene su trunco y gladium, ¿sí? ¿Sí sabes qué es la teoría de las espadas? Esta teoría de las espadas dicta que una espada se le da al poder temporal, que es en la tierra, y el otro es el poder divino que se le da. En este caso, el Papa es el que tiene la espada y que se le da poder divino. Luego, si estamos afirmando, esto es consecuente que yo estoy afirmando, que solamente el Papa tiene poder en la esfera eclesiástica. ¿Y a qué me refiero con la esfera eclesiástica? Que él solamente tiene autoridad dentro del eclesiástico. Él no puede regir, y tampoco en la Edad Media él regía los sistemas económicos que predominaban en la edad feudal. Eso es una vil mentira. Ustedes lo dicen que porque piensan que los papas ponían emperadores, o porque ellos coronaban emperadores, pero no, amigo. El estado feudal estaba supeditado al emperador o al rey, y el rey es el que ejercía el dominio en todo el orbe, en la nación que fuera.
Si era el rey español, ejercía en el orbe español en materia económica, en materia penal y en la materia civil y en lo que tú quieras. Y eso lo estamos hablando desde Alfonso X, con sus partidas, con las partidas de Alfonso el Sabio y con el Codex Iuris Civilis, que es parte del derecho romano. O sea, tú estás confundiendo. Por eso hablaste de Graciano, porque pensabas que el derecho canónico regulaba materia económica, y eso es una mentira. El derecho canónico nunca ha regulado algo que no sea más que el derecho canónico. Es el derecho canónico lo que regula a la iglesia dentro de la iglesia, ¿sí? Las normas jurídicas que regulan a una iglesia. El derecho canónico ni la iglesia va a poder normar fuera del Estado, pero sí le daba apoyo y le daba guía, porque ese es el mandato divino, ¿sí? El mismo Jesús dijo, dad al César lo que es del César, ¿sí? Y a Dios lo que es de Dios. Pero esto no quiere decir que separemos el poder temporal y el poder divino, sino que están unificados, porque la misma teoría de las dos espadas dicen que esas espadas vienen de Dios, y Dios quita y pone. Y en persona Christi, el Papa define quién tiene ese poder temporal en ese territorio, pero no por eso. Y te lo voy a ejemplificar muy claramente. No sé si conozcas la historia del rey Juan sin tierra en Inglaterra. Estaba en las cruzadas, este rey usurpa el poder, usurpa el trono en Inglaterra, y los señores feudales se levantaron en armas contra el rey Juan, porque les estaba quitando las tierras para que él pudiera tener más poder. Y la Iglesia Católica obviamente estaba concentrado en las cruzadas, pero ya había habido bulas, ya había habido cartas en donde le exigían a Juan sin tierra que depusiera las armas. Llega un papa y dicen que este papa apoya a Juan sin tierra, ¿sí? Juan sin tierra se siente apoyado y trae bárbaros del norte para invadir Inglaterra, porque algunos soldados templarios que ya habían regresado de Tierra Santa y los señores feudales hicieron y obligaron al rey Juan sin tierra que firmara la primera carta, que es el primer precedente de los tratados internacionales y de los derechos humanos, en donde se le daba la autoridad a los señores feudales para ellos poder trabajar su tierra, ¿sí? Pero es un claro ejemplo de que los reyes son los únicos que trabajan la tierra, no la iglesia. La iglesia nunca estuvo inmiscuida en el poder político, solamente ayudaba y daba guía. Y si se abusaba en ese momento, lo hacía. Este rey Juan sin tierra murió de difteria y murió exiliado de Inglaterra, porque no pudo, porque llegó un rey francés a deponerlo y se puso un rey francés. De hecho, hay una película, no sé si la han visto, también en donde se llama Templario. Ahí ejemplifica correctamente lo que te estoy diciendo. Y esto también es precedente para los derechos humanos. Así que bueno, no sé si con esto tengas un poquito ya más de amplitud en tu mente, pero la iglesia nunca y nunca va a estar diciendo, o más bien el derecho canónico no va a regular algo que no le compete. ¿Por qué? Porque eso sería antijurídico. O sea, no puede una norma positiva versar sobre una norma que no existe dentro de la misma. Se llama la validez temporal de la norma y la validez de la norma geográficamente hablando. La norma no puede definir eso, porque la norma no puede definir a otra norma si no conforma parte del códex. Si entonces el Código de Derecho Canónico nada más regulaba el derecho eclesiástico, por ende no puede definir o normar otros derechos, en este caso el derecho penal, civil, mercantil. Así que, por favor, no digamos falacias, por favor. O no nos confundamos con los términos. Bueno, Charles, pues yo creo que aquí ya te dieron una muy buena clase, mijo, porque yo les dije, no entiendo ni papa de economía. Falta mi ¿Ya respuesta. te dieron una buena lección? No, sí. Pero Charles, mijo, mira. Sí, claro que sí, mira, respóndeles, pero luego también me gustaría que por favor ahora sí me dijeras qué le debemos a la reforma. Adelante, Charles. Los semáforos. Muy bien, yo ya lo voy respondiendo con esta. Creo que con esta ya van 3 veces. Ya lo voy a decir. La Iglesia Católica, tenían derechos católicos. Además de los en la actividad de comerciante. Además de los semáforos, nos dices qué más le debemos. Yo, mire, ni siquiera estoy hablando de los semáforos, me estoy centrando aquí en el campo económico. Pero yo le pregunté a usted, ¿sabe de economía? Porque solo así usted me va a entender la respuesta que le puedo dar. Al grano, Charles, al grano.
usted vete y yo le puedo responder, pero usted no me va a entender la respuesta porque usted no sabe ni qué es economía. ¿De qué sirve que le diga la reforma protestante hizo esto? Usted no me va a entender. Sí, al grano. Pero te estamos escuchando, mijo, todo. La reforma protestante adelante. eliminó todo pensamiento hostil al capitalismo. En eso aportó en el campo económico. Breve, ahí está. Y solamente me estoy fundamentando en el campo económico, no estoy en el social, ni en el político, incluso ni tampoco me estoy metiendo en lo que es en el campo de la familia, porque también es otro tema que es bueno y tocarlo, pero más adelante. Pero aquí solamente me estoy enfocando en el campo económico, que es en el capitalismo. Pero yo le pregunté a Betty si usted sabía algo de economía, me dijo que no, entonces no me va a entender la respuesta. Yo creo que aquí lo que es Rodrigo Calvo y Humberto, sí, ellos me han entendido el clavo en qué aportó la reforma protestante, porque yo veo que están envueltos en el tema. Es culpa mía, Betty, que usted, ahí en el post con el cual yo estaba hablando de economía, usted no entienda mi respuesta porque está falta de ese conocimiento. Bueno, sin dominen. Pues aquí ya te respondieron muy bien Humberto y Rodri, te dieron hasta para llevar, deberías agradecerles, mijo, clases gratis, Charles. Sí, eso gracias, es de hermano. Eso de esta historia de Humberto, ¿cómo se llama esa historia de Sin Tierras? ¿Cómo es? Paz sin tierra. Van a perdonar. Sí, porque yo no lo sé todo, pero es que se han habido casos de que el Papa actuó como un monarca. Mira, Charles, aquí hay una pregunta, mijo, que me parece muy interesante, Charles. Dice mi hermano Guillaume Aguilar, mira lo que dice. ¿Me pueden decir a qué viene el tema, el Código de Derecho Canónico y el decreto de Graciano en la Baja Edad Media? ¿Qué de relevante tiene? Eso pasó en la Edad Media Baja, principalmente en Bolonia, y en la vida monástica se estudió fuertemente el decreto de Graciano. Recordemos que las universidades eran los monasterios y la iglesia no dominaba la economía. La monarquía y su poder iban creciendo. ¿Acaso creen que se chupaba el dedo el monarca? Bueno, eso también ya escuché a Rodri que más o menos dijo eso. ¿Le puede responder, Charles? Muy bien, ¿qué tiene que ver lo que es el decreto de Graciano y todo lo que es el derecho canónico? Fácil, porque los monarcas en el tiempo eran ultracatólicos y le tenían que rendir sumisión al Papa, y por lo tanto ellos, para ser católicos, tenían que estar sometidos en las reglas que podía poner la Iglesia Católica. Por ahí lo que es el decreto de Graciano menciona algo acerca de la usura, y esto afecta bastante lo que sería el pensamiento del capitalismo. Yo cité este decreto porque muestra el pensamiento medieval en la cual se mostraba muy hostil al capitalismo, lo que sería a la teología protestante, quien encajó una teología para que esta fuera más beneficiosa de lo que eran las sociedades capitalistas. Ahora, con respecto a los monarcas, o sea, me paré bastante eso porque inclusive hay un día que quiero ponerlo acá, perdón porque yo no lo guardo todo, yo no soy computadora para almacenar información. Bueno, sí, creo que está Gregorio VI del Sacro Imperio Romano. No, perdón, es el Papa. Me estoy equivocando, perdón. Es que lo que a mí me ha costado últimamente leer ese tema es memorizar los nombres. Es el Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa es el Gregorio VI. Ahora, Humberto, no sé si usted sabía de que este rey de Inglaterra, o sea, Gregorio, perdón, me estoy equivocando, perdón. Perdón, entonces aquí es un enredo que yo estoy teniendo. Bien, Charles, está bien. No. Perdón, no soy infalible. El rey Enrique IV, el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, y en este caso el Papa Gregorio VII es el Papa el que está pidiendo que este rey se someta a su autoridad. Me van a perdonar, pero aquí me confundí porque yo tengo que apuntar los nombres y como veo muchos nombres me confundo. Estoy tratando de estudiar esto y memorizarlo. Entonces, no sé si Humberto me puede explicar acerca de lo que pasó, acerca de la humillación allá en Canosa con respecto a este rey. Pues, Humberto, no sé realmente ahí a qué quieras llegar con lo que estamos hablando, porque pues Enrique IV tenía situaciones, por lo mismo de lo que te estábamos comentando hace rato. Sabemos bien que Alemania estaba dividido por varios ducados, varios principados. Y sí, obviamente, pero ¿por qué
¿Cuál es su opinión acerca de lo que es la humillación en Canosa? Pero pues humillación, ¿a qué te refieres? ¿De la papa y el antipapa y de Federico Barbarroja o a qué quieres llegar? Es una de las guerras germánicas que hubo. No, acerca, o sea, cuando es... No, cuando Pues este rey se fue a humillar allá en el castillo de Canosa en 1077. A ver, Charles, Rodri, Humbertito, aquí llegó el siervo Apolos, dice que nos da una cátedra a los tres. Adelante, siervo Apolos, contéstale a Charles. Ayúdale, danos una cátedra. Prende tu cámara para que te conozcan. Nos va a instruir Charles. Digo, Israel. Charles, sí. No, yo no tengo apoyado. Ay, Rodrigo Calvo. Dicen ahí que es una grosería que decir que te gusta el arroz y no es una grosería. No cambies de tema. A ver, estamos hablando del tema. Demuestra con tu economía y política judía. Descréstanos. Ándale, Israel. Y prende tu cámara. Los nombres. Es que ahorita traigo el coronavirus, ¿no? Ando todo, a ver, vas a hablar sobre el tema y le vas a ayudar a Charles, porque Charles es un niño muy inteligente que está aprendiendo de Rodri y de Betito, y también yo estoy aprendiendo de ellos dos. Vas a explicarnos sobre la economía y sobre este tema tan importante, siervo Apolos. ¿La economía global o economía de qué país o cómo? Es que yo pregunté cuál es el tema. ¿Eres de derecha o de izquierda? El Día de la Madre. ¿Qué dijo Rodrigo? Que estés más perdido que en el Día de la Madre. No, y ustedes saben que yo soy un erudito en todo aspecto, o sea, soy una persona muy conocedora. Anda más perdido que un perro. Bueno, pero a ver, no sé qué trajo el judaísmo. Cuando uno no entiende un tema, hay que admitir cuando uno no sabe. Yo siempre digo, no sé este tema. ¿Para qué darle vueltas? Bueno, que nos hable del judaísmo, que nos hable, siervo Apolo. Aquí estoy yo de ejemplo, yo no sé nada. Que me equivoqué en dos nombres. ¿Qué opinas Aquí estoy yo de ejemplo que me equivoqué. Israel, ¿qué opinas de los escritos de Max Weber referentes a la ética protestante y el capitalismo? ¿A quién? ¿A siervo Apolo? Sí, a siervo Apolo. Israel. Adelante, siervo Apolos, adelante con tu respuesta, mijo. Yo no escucho muy bien, se recuerda todo lo que dice Rodrigo Calvo, dice que sí, ¿qué opino acerca de los escritos de un tal Wittenberg? ¿Bien? Sáquenlo. Sácalo ya. No, ya, pobrecito. Siempre es el ridículo este señor. Vámonos. No, sí, porque ya, Renecito. Que no sabe el tema. Okay. Sí. Bueno, en este momento, cuando yo confundí sí, verdaderamente yo creo que es épico el error que hice, confundir un rey con un papa en los nombres. Ahí me van a perdonar mucho porque yo estoy tratando de memorizar algunos nombres y a veces logro cometer errores. Okay. Ya cuando ya estoy escribiendo, editando, ahí sí detecto cuando me equivoco, pero aquí en vivo, entonces sí, van a perdonar que yo me puedo equivocar. Ahora, con Alberto, yo le hice la pregunta acerca de la humillación en el castillo de Canosa. Yo le pregunté a él qué pensaba eso, porque eso tiene que ver bastante acerca de la autoridad que tenía el Papa sobre los gobernantes en ese momento. Es verdad que el Papa no tenía una autoridad directa hacia la gente gobernada, pero sí él podía ejercer una influencia, porque en ese momento los reyes eran católicos y tenían que darle una especie de sumisión al Papa, como por ejemplo en este caso de lo que era el rey Enrique, como mencioné aquí, que tenía que ir a darle sumisión a lo que era al Papa Gregorio, inclusive hasta se fue a humillar en el castillo de Canosa en 1077. Bueno, yo le pregunté a él, ¿qué piensa de humillación? Pero es que estás hablando de las 500 años antes del comienzo del capitalismo. ¿Qué tiene que ver eso? Estás hablando de la mitad de la Edad Media. ¿Ah? No, Rodrigo, 500 años del comienzo del ¿qué? Antes del comienzo del capitalismo. O sea, si tú vas a hablar de las raíces del capitalismo, tienes que hablar de la alta Edad Media, no de la media Edad Media,
ni de la Baja Edad Media. Es que no creo que Charles sepa en qué Entonces, por está eso hablando. yo Está veo hablando que del me año está queriendo, 1056. a ver. Mejor dicho, No, Pepe, no sé, Rodrigo, pero no sé si capté bien. Me estás queriendo decir entonces que el capitalismo se desarrolló en el protestantismo, porque está 500 años antes. ¿qué? Después, te está diciendo que después. Mira, O sea, mira. tú 500 estás años hablando después del del capitalismo. El capitalismo comienza a finales de la Alta Edad Media, o sea, todo antes de 1542, de 1492, perdón. Ahí Y el capitalismo. protestantismo nace en 1517, o sea, unos 20 años después del capitalismo nace. ¿Mm? O sea, antes no había capitalismo entonces. No. El capitalismo antecede al protestantismo como tal. O sea, creo El aquí me estoy capitalismo un poco. A ver, con el comercio que dio el descubrimiento de América se comienzan las bases del capitalismo y eso impulsa la era industrial o la revolución industrial en Gran Bretaña, ¿ya? Después de todo ese impulso es que comienza la revolución protestante o la reforma protestante. La reforma protestante es posterior al nacimiento del capitalismo, no anterior. O sea que había una reforma protestante posterior. Es posterior al capitalismo, la reforma protestante. Ay, Risbel Meléndez. Aquí ya te están contradiciendo el post que pusiste ahí de la Universidad de Oxford. Yo solo hablo de lo que sé de historia. Bueno, no vamos a discutir eso. Solo quisiera escuchar lo que era la opinión de Humberto. Pues es historia universal, amigo. El siglo XVII inicia el capitalismo y tenemos uno de los posibles referentes, que es Adam Smith, que es el que empieza a definir, y el que es considerado padre de la economía, si no estoy mal, y que Rodrigo me corrija. Él es uno de los principales referentes del modelo económico, que bueno, en este caso el capitalismo fue uno de los que empezaron a heredar, pero él se está diciendo bien. Tú de lo que me estás hablando del rey Enrique IV, estás hablando del 1077, amigo, en donde, como te dijo Rodri, son 500 años después, en donde el Papa, pues desde allí estamos viendo que los alemanes no querían la autoridad del Papa, o más bien no se querían ajustar a la autoridad del Papa por intereses políticos, no por intereses religiosos, por intereses políticos, porque Alemania seguía bien dividida, y eso siguió durante mil años, ¿sí? Más de 1000 años, ¿sí? Por eso es lo que te estamos diciendo, o sea, hasta cierto punto sí tiene algo que ver, pero no tanto, o sea, necesitamos centrarnos. Si tú quieres hablar de capitalismo, tenemos que hablar ahí lo que hay que ver es que sí, hay que ver ahí de que sí él tenía cierta autoridad política. O sea, él no gobernaba directamente a la gente que estaba siendo gobernada, pero él, como era una persona que era bien influyente en la religión y había muchos reyes que tenían que ser sumisos al Papa, entonces él fácilmente podía convocar un ejército y hacerle la guerra a otro rey desobediente. O por lo menos que no confiese su fe, pero que por lo menos sea sumiso. Sí, es el ejemplo que estoy poniendo. Si eso fuera así, nunca hubiera nacido la reforma protestante, porque la reforma protestante en Alemania nace precisamente del apoyo de los príncipes alemanes a Lutero. ¿Ya? Entonces, si fuera como tú lo dices, nunca hubiera nacido la reforma protestante. Pero Rodrigo, ¿y eso qué tiene que ver? Pues precisamente tú estás diciendo que los papas tenían cierta influencia política, porque los reyes tenían y los príncipes tenían que estar sumisos ante ellos. Bueno, prueba de que eso no es así es que los príncipes de Alemania apoyaron a Lutero en contra del Papa. Si tuvieran porque rompieron con Roma, ¿no? Pero eso entonces no había tal influencia pues absoluta. No, pero eso es que refuta de que el Papa entonces sí tenía como una autoridad como monarca sobre los reyes. Digo como monarca, no hay que decir que es en un sentido estricto, porque él no gobernaba directamente a la gente que estaba siendo gobernada, sino que él como una especie de influencia sobre el monarca, y después esta autoridad era transferido a las personas que eran gobernadas.
O sea, eso no veo que se pueda refutar, Pues, Rodrigo. O sea, de y si es todas verdad que maneras, el protestantismo representaba, sí, religiones claro, una estatales, jefatura de la iglesia, y como tal sí tenía una influencia, aunque no política. Se ejercía desde lo espiritual y siempre, pero bueno, creo que se ha extendido bastante aquí la conversación Pero- y hay mucha tela pero que mira, cortar. yo mi resumen sería el siguiente, simplemente. O sea, desde lo que es el arte, la música, la tecnología, la Iglesia Católica, le debemos los grandes avances de la humanidad. Lo que es Y eso no podemos negarlo. económico, Mire, Rodrigo, en cuanto al capitalismo, voy a decir, el capitalismo se lo debemos a los burgueses, a la clase burguesa. ay, Rodrigo, pero Así volvemos a lo de mismo, que sencillo. lo burgués es un término general. Sí, porque se lo podemos aplicar también a un católico y a un protestante. Claro, es que los burgueses no. ¿Cómo decir? El ¿Cómo dios decir? de los burgueses era el dinero, no era el catolicismo o el Pero de protestantismo. mujeres. Lo único que No, es podemos lo que me decir que el protestantismo Rodrigo, que aportó es general. a la economía fue el sentido de egoísmo, como lo establece Adam Smith, ¿no? Que es que la satisfacción de o tu sea, propio sentimiento egoísta termina siendo beneficioso para el conjunto de la sociedad. Lo mismo, eso se aplica a la lógica de Lutero, que la salvación es individual, ya no es la salvación por medio de la iglesia, sino que es individual. Entonces, la satisfacción egoísta del sí mismo te da cierta salvación, cierta satisfacción. Entonces, ese sería el aporte del protestantismo al capitalismo, nada más. O sea, era porque eran egoístas y creó un capitalismo salvaje. El egoísmo, claro, es el motor del capitalismo salvaje. Bueno, pero sí sabías de tener tus críticos, ¿no, Rodrigo? Sí sabes que vas a tener tus críticos y católicos, porque también los vas a tener, por lo que estás diciendo. Pues yo soy politólogo de la Universidad Nacional. O sea, yo hablo con... Sí, pero eso no te quita que vas a tener tus críticos, porque más claro, yo puedo tener críticos en todo lado. El problema es que esos críticos vengan a mí con bibliografía de peso a contradecirme. Críticos voy a tener, pero gente que tenga bibliografía de peso, no. No, críticos voy a tener, porque hay gente que me critica hasta como me peino, pero que venga alguien con bibliografía de peso, refutarme, no. Es obvio que te van a salir críticos, pero de tus hermanos se van a ver algunos críticos por lo que estás diciendo. Pues no lo sé, esperemos a ver si sucede o no. Por lo menos yo tengo ese poder de adivinar el futuro. Bueno, o quién sabe, ahí solamente Dios sabrá, le digo. Sí, no, yo hasta allá no llegan mis poderes, a ver si van a llegar. Creo que cuando lleva la transmisión ya 1 hora y media, creo que debería ser hora para dar nuestras conclusiones. No sé si Betty cree que está de acuerdo. Yo ya di mis conclusiones. O sea, los avances tecnológicos de la humanidad y científicos y artísticos en gran parte se lo debemos a la Iglesia Católica. Y el capitalismo como tal se lo debemos a la burguesía. Para de contar. Es mi conclusión. ¿Listo? Bueno, ahí tu conclusión y te la respeto. Okay. No sé qué más diga Betty, que diga Humberto, bueno, ya nos vamos. Bueno, hermanitos, a ver, por último, Charles, una conclusión y luego Humbertito y nos vamos con mi Rodri Bello. Adelante, Charles. Muy bien, mi conclusión es de que sí, el protestantismo creó moldes y doctrinas que beneficiaron lo que era la comunidad capitalista. Y esto se pudo notar porque en los sectores o en los territorios protestantes había más actividad capitalista. También concluí de que sí, el Papa tenía, antes de la reforma protestante, el Papa, si bien no gobernaba directamente sobre las personas, sí ejercía un poder sobre quien las gobernaba, en este caso el rey, y por eso puse el ejemplo del rey Enrique y el caso del Papa Gregorio, allá cuando hicieron la humillación en el castillo de Canosa en 1077, para demostrar que sí, la Iglesia Católica tenía una influencia tal sobre los monarcas y por lo tanto sí podía también poner regulaciones al comercio. Y esas regulaciones tuvieron que darse, como dijo Humberto, cuando se separó la Iglesia-Estado y el protestantismo intervino y puso esta nueva política en la economía. Esta es mi conclusión. Ahora, también sería como la respuesta a Betty, que reformaron los protestantes. Bueno, sé que Betty no me va a entender la respuesta porque ella tendría que primero analizar esto de la economía.
Charles, discúlpete y vete lentamente. Disculparme de qué. Disculparme de qué. Bueno, ok. Yo me disculpé con ustedes porque me equivoqué. Yo me disculpé con ustedes porque me equivoqué en los nombres. Ahí. Bueno, entonces, Charles, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Humbertito, ¿algo que le quieras decir a Charles, mijo? Pues realmente que independientemente de los sesgos que tenga católicos o de los mitos negros que se le puedan arraigar por culpa de otros protestantes o sectarios, que mejor se ponga a leer, porque no se ve que sea una mala persona, se ve que tiene la intención de aprender, Sí. pero no con que tenga la intención de aprender quiere decir que vaya a buscar en cualquier página pichurrienta y busque cualquier mensada. Te voy a leer el numeral 334 de la doctrina social de la Iglesia, amigo, para que se te quede bien clara. El objeto de la economía es la formación de la riqueza y su incremento progresivo en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos, todo lo cual es moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre y de la sociedad en la que vive y trabaja. El desarrollo, en efecto, no puede reducirse a un mero proceso de acumulación de bienes y servicios. Al contrario, la pura acumulación, aun cuando fuese en pro del bien común, no es una condición suficiente para la realización de la auténtica felicidad humana. En este sentido, el magisterio social pone en guardia contra la insidia que esconde un tipo de desarrollo solo cuantitativo, ya que la excesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas categorías sociales fácilmente hace a los hombres esclavos de la posesión y del goce inmediato. Es la llamada civilización del consumo o consumismo. Y eso es lo que te acabo de comentar, amigo. Es lo que la Iglesia define con el distributismo. Nosotros no somos de derecha ni de izquierda, no somos comunistas ni socialistas, simplemente somos católicos que tenemos que imponer el orden social o el reino social de Cristo. ¿Sí? Ese es nuestro labor cristiano dentro de la economía, la política y obviamente dentro de la Iglesia. Y todo laico está llamado a esto. Y si quieres algo de amplitud, Juan Pablo II en Solicitud Rei Socialis, ahí dice otra cosita más sobre la economía, para que igual te empieces a dar un poquito más de amplitud en el tema, porque sí, es cierto, o sea, el tema es amplio, muy extenso, y tardaríamos años, pero... Sí, muchísimas gracias. El numeral fue el que quitó, porque sí, me parece bien interesante. Quiero apuntar ese numeral y el libro de Papa Juan Pablo II. Ya había leído algún escrito hablando acerca del distributismo, pero me gusta acumular información, porque no quiero tampoco ser presa fácil de algunas páginas. ¿Qué numeral dijo? Quiero apuntarlo. Numeral 334 de la doctrina social de la Iglesia. 34. 34. Ajá. Y doctrina social de la Iglesia. ¿Y el libro del Papa Juan Pablo II? Solicitud. De hecho, que hasta el descubrimiento de América se lo debemos a una mujer, a la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Exacto. La expedición de Colón, Isabel la Católica. ¿Cómo? A todo eso sentó las veces por el capitalismo. ¿Ah? No, Isabel la Católica. ¿Cuál católica? ¿Isabel? Isabel de Castilla. La reina Isabel. Ah, pero me imagino que... ¿De qué país? España. De España, mijo. Bueno. Perdón. La confundí con la reina Isabel de Inglaterra. Me disculpen. La esposa de el rey Fernando de Aragón y su esposa era Isabel de Castilla. Bueno, España sí, podríamos decir de que ellos vinieron a conquistar aquí, pero ya seguir creyendo que fueron los españoles los que pusieron el pie aquí en América o descubrieron América. No sé, Rodrigo, por ahí he escuchado algunas... Ya sé lo que me vas a decir de Eric el Rojo, pero Eric el Rojo nunca se combinó con los nativos, por lo tanto no se le puede considerar. Sí, por eso, o sea, era noruego, era un pirata. Y a conquistar, vaya, digamos, a generar colonias. Bueno, de hecho, ni tenían la intención de venir a descubrir América, porque ellos querían llegar a la India y de casualidad llegaron acá creyendo que era la India. Ya hasta nos llamaban. Sí, pero se le debemos a la financiación de Isabel la Católica. Si no, digamos que fue porque se desviaron y terminaron aquí en América. Como sea, muchos descubrimientos, hasta la penicilina que la hizo Alexander Fleming, ¿sí? Fue un accidente. Muchos descubrimientos han sido un accidente y no por eso dejan de ser válidos o dejan de ser descubrimientos. ¿Vale? Hay que ser claro con los evangélicos que no tenemos que rechazar ni negar los aportes que ha hecho la Iglesia Católica.
pero tampoco podemos rechazar entre los católicos ni negar también los aportes que ha hecho el protestantismo. Y es lo que he visto últimamente, de que a la reforma siempre se le han llamado de forma, como que si ellos no hubieran, o sea, como si hubiera sido cero aportes. Okay, cero bueno, aportes. mira, mijo. Ahora, bueno, yo... No, pero Pepe, Humberto, ¿cuál es el otro libro del Papa Juan Pablo II? ¿Cuál era, Humberto, el libro, mijo? Solicitudo, así como se escucha con doble L, solicitudo, rey, con I latina, socialis. Rey. Socialis. Gracias. Bueno, Charles, mira, yo sigo en esto, y yo creo que todos los católicos, que en realidad yo dije que no iba a decir de forma, por respeto solamente a ti, pero en realidad no fue una reforma, mijo. Una reforma, te lo voy a decir, la hizo, por ejemplo, San Francisco de Asís, mijo. ¿Qué es lo que nos trajo la reforma protestante a nosotros? ¿Qué nos trajo, Charles? El capitalismo. El capitalismo de Valenzuela. Siervo Apolo, hijo, yo te metí para que le ayudaras a Charles, pues estás peor que yo. Déjame hablar. Ahí te dejo hablar a ti, no comas ansias. De nuevo. Bueno, sí, déjalo, pobrecito. A ver, Charles, mira, Charles, ¿qué es lo que nos trajo la reforma protestante? Ahí va, anótele. El capitalismo, la separación. Charles, yo no he hablado, dejé hasta el último para dar mi opinión. Va otra vez. ¿Qué es lo que nos trajo la reforma protestante al mundo entero? El desarrollo del capitalismo, la división de la Iglesia-Estado. ¿Me vas a dejar hablar? Ahí ya te di la Pero respuesta. es que yo voy a responder otra vez. Miren, por algo Charles no quieren que yo hable. Ahí va otra vez. ¿Qué nos trajo la reforma protestante al mundo mundial? Ahí va, para que le anote Charles. El matrimonio homosexual. Las miles y miles de divisiones. Pobreza entre los más pobres. ¿Por qué yo digo eso? Por el diezmo que se los exigen y les meten miedo. Y si no, te vas al infierno, maldito, por no diezmarme. Eso es lo que trajo la reforma protestante. Y sin contar las miles y miles de divisiones, asesinatos. Mira cuánto católico ha muerto a manos de los protestantes, mijo. Miles y miles a manos de los protestantes. Juan Calvino, tanta cosa fea que hizo. Ahí tienes ¿a quién mandó a la hoguera? A Miguel Servet. Y pues tanta cosa que hizo. Eso es lo que nos trajo el protestantismo, mijo. La reforma protestante. La Iglesia Católica hasta ahorita se ha mantenido fiel, obviamente. No. Y los semáforos. ¿Cómo? Uy. ¿Cómo, Rodrigo? Y los semáforos. Fuera por la Iglesia Católica, seguimos en el oscurantismo todavía. La reforma protestante nos trajo los semáforos, que hay que agradecerles, que aquí donde vivo yo siempre están descompuestos. Pero bueno, hay que agradecer. No, Betty, pero mire, te voy a hacer una pregunta. ¿Es que ya acaso ya existían los semáforos? O sea, ¿en qué año salieron los semáforos? ¿En qué año salieron, Rodri? En 1800 y pico, yo creo, 1900. No, y se las mato con esta. ¿Quién creó el primer auto? Henry Ford. La reforma protestante en 1900. Sí, pero es que el inventor de los semáforos era protestante. Sí, esto era católico. Ahora, si tú quieres descontar eso, pueden decir que fue un aporte de la reforma protestante. Ahí. Pues dio a luz el hombre que creó los semáforos. Ahora, Betty, usted habla de los diezmos, pero usted debería darle vergüenza hablar de diezmos, porque la Iglesia Católica era la que más pedía te voy a responder. Ahí te va, Charles. En la Iglesia Católica no nos dicen, si no das el diezmo te vas al infierno, Betty. Nunca nos dicen. El Concilio de Trento dice que si no das diezmo, no es comulgado. Ok, a ver, Charles, pregúntame a mí si yo doy el diezmo cada año. Pregúntame, yo soy católica. Es una católica de lo que sea, pero a mí no me engañan con decirme que me voy al infierno si no doy el diezmo, Charles, como ustedes. Pero mira, Betty, pero los católicos de allá los católicos de la contrarreforma estaban obligados a diezmar. Charles, a los católicos nos exigen el diezmo cada 8 días, respóndeme, cada 8 días, y el 10%, respóndeme. Hoy no lo hacen.
Hoy no lo hacen, pero yo le estoy preguntando a usted, los católicos de la contrarreforma, o sea, los que espérame. La Iglesia Católica nos exige el diezmo, cada 10%. Tu respuesta fue no. Muchas gracias por tu respuesta. Siervo Apolo. No, yo no dije. Siervo Apolo. Mire, te voy a leer. Mira, vamos a hablar del diezmo otro día. La reforma. No. El otro día, te voy a leer el concilio de Trento. Vamos a hablar del diezmo porque yo me tengo que ir. No, ya tenemos casi 2 horas, mijo. ¿Cómo crees? No le oigas a tus concilios, te amo tus concilios. ¿Cómo crees que le voy a oír a un tema de apología? Entonces, le aconsejo. Charles, ¿cómo crees que yo le voy a oír? Por ahora le digo, Betty, si ustedes conocen un tema. Charles, ¿cómo crees que yo le voy a oír un tema de apologética? Claro que jamás, pero ahorita ya tenemos, o sea, si quieres mañana hablamos del diezmo, nada más del diezmo, Charles, sin que nos vayamos del tema, nada más del diezmo protestante y del diezmo católico. Si tú lo Refútala, Charles Fuentes. No, entonces ahorita pues ya nos vamos, si quieres mañana te comprometes. Trajo la educación pública, Betty. ¿Cómo se te ocurre las universidades? Tú no sabes nada, Israel. La sociedad, sí, claro que sí, fue muy necesaria. Ustedes tenían oscurantismo y la reforma protestante trajo la educación pública. A leerte. Bueno, entonces, a ver, Charles, ¿cuándo vamos a debatir el tema del diezmo? Oh, no, Betty, si es que ahorita no es que te voy a debatir el tema del diezmo, te voy a leer. Hijo, yo me tengo que ir. A ver, déjenme hacerle una pregunta a Israelito a ver si en verdad sabe. Déjenme hacerle una pregunta a Israelito a ver si en verdad sabe. A ver, Israelito, ¿cuáles fueron los aportes de Adam Smith a los trabajos de Obi-Wan Kenobi? A ver, Israelito, cuéntanos, te la repito. ¿Cuáles fueron los aportes de Adam Smith, el economista, el de la mano invisible, a los trabajos de Obi-Wan Kenobi? A ver, Israelito. Yo le pregunto a él, ¿cuáles son los 4 pasos para entender? Primero responde. Si no sabes, di como yo, que no sabes. Responde. Bueno, yo le respondo si él me dice cuáles son los 5 pasos para entender la migración. No, a ver. Respóndeme, pues. No sabe. Vamos a hablar de una forma más amplia. Lo que hizo la reforma protestante, que cambió drásticamente. Tienes que ser valiente, como yo, y decir, no sé. Yo la le reforma protestante. Sí, mire, sé valiente, como no seas como Betty, que Betty no sabe del tema, deberían hacer aquí el ridículo. No hagas el ejemplo de ella. Bueno, pero al menos Betty tiene la honradez de decir que no sabe, pero este troglodita dice que sabe, no tiene ni idea de nada. Bueno, ustedes saben, Betty por lo menos ya sabe y por lo menos tiene la voluntad de hacer. Respóndeme la pregunta, Israelito. A ver, Israel, y tú, Rodri. Ya el siervo Apolos ya dijo que no. Charles, ¿tú qué estás diciendo? ¿Que yo hice el ridículo? Prende tu micrófono. Sí, claro, porque, mire, para empezar, yo soy protestante y yo no diezmo, Betty. Yo no creo en un diezmo cristiano. Ok. Bueno, a ver, voy a decir algo yo. A ver. Yo simplemente, antes de que le respondas, voy a ilustrar a Israelito que no sabe nada. Obi-Wan Kenobi es un personaje de la Guerra de las Galaxias, o sea, no tiene nada que ver. Pero tú, como no sabes nada, te vas a engañar. Tonto. Ya quedaste como un tonto. Listo. Cualquier persona inteligente hubiera dicho, Obi-Wan Kenobi no tiene nada que ver, nada con Adam Smith, porque Obi-Wan Kenobi es un personaje de la Guerra de las Galaxias. Así de simple. Listo. Dale. A ver, yo podría decirle a Charles que también hizo el ridículo con Rodrigo y con Humberto, porque se dio luz que Charles fue. Pues, tiene derecho a estoy hablando yo, Charles. A ver, sé educado, Charles, por favor. Ahorita te dejo hablar a ti, mijo. A ver. Yo no me atreví a decir que él hizo el ridículo porque él vino aquí a aprender, ¿verdad? Yo le dije a Charles, de economía yo no sé nada y de política tampoco sé nada. Por eso traje a los eruditos y se ve que te aplastaron, Charles. Entonces yo no podría decir que tú también hiciste el ridículo. Escúchame.
Yo no podría decir que hiciste el ridículo. ¿Por qué? Porque tú vienes aquí a aprender. Y si eres humilde como yo, tienes que decir, aprendí de Rodrigo y aprendí de Humberto. ¿Ok? Yo acabo aprendí de Rodrigo y aprendí de Humberto. De Humberto, porque hasta usted, no. Lo que me recomendó entonces no puedes decir que yo hice el ridículo, porque yo te lo dije a ti valientemente. Ese tema no lo sé. Valientemente. Hiciste el ridículo porque estás hablando de un diezmo protestante. Espérame. Hay un diezmo protestante. Martín Lutero y Juan Calvin enseñaron el diezmo. No. Entonces, por eso yo te digo que no fue un debate, Charles. Esto fue un compartir. Ahora sí te invito a un debate sobre el diezmo protestante y el diezmo cristiano. Dime qué día, porque ya tenemos 2 horas. Ya tenemos 2 horas. Este va a ser el debate del diezmo. Yo no voy a defender un diezmo cristiano. Entonces, se acaba el tema. Charles no aceptó el tema del diezmo. Entonces, hermanitos, muchas gracias, Rodri. Gracias por tu interés. Admiro mucho. Charles Fuentes. Gracias, Charles. Gracias, siervo Apolos. Bueno, pues entonces Charles no quiere debatir el tema del diezmo, por algo será. Rodri, admiramos tu inteligencia, la bien. Yo de estos temas no supe nada, y yo lo digo abiertamente, yo de economía no sé nada, ni de política. Gracias, Rodri. Aquí Charles aprendió. Con gusto. Tendría que agradecerte a ti lo que aprendió Charles aquí, y pues él se anda más perdido que un perro en procesión. Bueno. Vale, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Chao. Vámonos.